amigos de Página Abierta con la Educación, si hay algo que se ha convertido en una verdad indiscutible, es la pertinencia de aprender una segunda lengua extranjera, y en particular del inglés. Usted va a decir, bueno, es porque Estados Unidos tiene un rol importante, porque es nuestro primer socio comercial, porque 1 billón de dominicanos viven en Estados Unidos. Sí, parcialmente esas son parte de las razones. Pero es también, señores, porque durante varios años, diferentes países en Europa, en Asia, en África, han adoptado esta lengua como segunda lengua de comunicación para ellos, de manera tal que si yo por casualidad fuese a no importa qué país, y tengan sus lenguas nativas, tengan su lengua propia, tengan su lengua de gobierno, si yo hablo inglés, yo soy capaz de comunicarme con las personas, o por lo menos con un % importante de la población de ese país. Sin hablar de si yo quiero hacer transacciones comerciales. Si yo quiero hacer transacciones comerciales, definitivamente me voy a encontrar que los importadores, los exportadores de ese país tienen como lengua de comunicación el inglés. Por eso aprender inglés es una necesidad. Y qué mejor para hablar de este tema que hacerlo con una persona que ha hecho de enseñar el inglés su vida. Pero no solamente en el aula, sino que también su experiencia la ha socializado a través de material bibliográfico, para que nosotros, los que enseñamos idiomas, pues bebamos de su experiencia, aprendamos de él. Y por eso me place compartir y presentarle a Máximo Encarnación, quien es profesor de mi universidad, de mi facultad y de mi escuela, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Máximo. Bueno, muchas gracias, maestra, Fui tu maestra. colega, y en un momento fue mi jefa. También. En aquellos tiempos de los usted 90. Era directora de nuestra escuela. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí por segunda vez. Recuerdo que la primera vez vinimos a hablar de escritura acompañando a la doctora Meg Peterson, no se me olvida. Sí, muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos, muy contentos de compartir con la audiencia estas ideas lo ha dicho muy bien, que ya se han convertido como un brazo mío, como una pierna mía, porque vivo con ellas las 24 horas. ¿Qué te llevó a ti a no solamente aprender inglés, sino a hacer del inglés tu razón de vivir? Inclusive, ¿por qué no decirlo? Tu sustento. Porque de precisamente aprendiste el inglés bien y además vives, y eso es tu sustento, pero además, en el caso tuyo, uno percibe que no es solamente un afecto porque te produce los bienes con que sustentarte tú y tu familia, sino que es algo que tú lo sientes, tú lo vives. ¿Cómo nace ese amor tuyo por el inglés? Bueno, parecería raro, pero como dicen popularmente, cuando yo entro al bachillerato, entro prácticamente en 0 en inglés. A pesar de que había dado en 7º y 8º. En 8º me dieron un poquito de inglés. Y fue un estudiante de medicina y profesor de matemáticas me impartió inglés. Bueno. Me acuerdo que él me enseñó today en vez de today. Me acuerdo como ahora. Y allí yo era el hazme reír. En primero de bachillerato, yo era el hazme reír
A pesar de que el profesor tenía esa dicción tan precaria. Sí, O sea, no, yo era el hazme reír en mi del curso de curso. bachillerato. Es que yo no sabía nada y me estaba yendo muy mal. Y mi profesora me dijo, pero mira, ¿qué vamos a hacer? Mira, a ver un instituto por ahí. Bueno, pues le pedí a mi papá que me enviara a un instituto que estaba muy de moda en ese tiempo, del cual yo pasé a ser profesor al terminar. Qué bueno. Sí, y ahí, pero hay una cosa muy interesante, y es que yo quería ser arquitecto y pintor. Yo fui a la Escuela de Bellas Artes por 2 años, pero En la escuela de en la pintura. Escuela de Bellas Artes, sí, artes plásticas. Y mira que es una buena escuela donde, mira ya, Sí, para que las personas pudieran verte más de cerca. sí, Yo te quería decir, eh, en, en esa escuela de Bellas Artes es una escuela que ha dado grandes maestros, pero además son como 3 años, ¿no verdad? O no, 4. no, es 4 o 5 años. O sea que, Sí. pero 2 años te dio una buena Sí, base. me quedé en dibujos y esas cosas, pero ahí conocí, era director Guillo Pérez, el gran Guillo Pérez, lo conocí Y me ahí. imagino que hacías viaje al río. No, No, porque no, había una etapa donde a los muchachos se les invitaba los sábados ir y cruzar con una barca hacia el otro lado del río para sí. desde allí hacer dibujos. No, no, ¿No no, te no, tocó esa no etapa? llegué hasta ahí, y además yo vivía muy lejos. Y entonces, pero ¿qué pasa? Yo voy donde mi mentor de ese tiempo, le digo, mira, ya yo me voy a graduar de bachiller, eh, y yo quiero ser arquitecto y pintor, pero yo no tengo el dinero para, mi familia no tiene los recursos. Para estudiar Y él me arquitectura. dice, pero mira, ya tú hablas inglés, ya yo había terminado mi curso de inglés. ¿Por qué no vas a una carrera paralela que hay en la universidad que se llama Certificado en Estudios Superiores en Educación, mención inglés? Y allí te haces profesor de inglés graduado y das unas cuantas horas de inglés y te pagas tu arquitectura. Ay, Diana, ¿qué pasó? Cuando yo entré en asignaturas especializadas, composición inglesa con Elciel Devot, gramática inglesa 1 con Vicente Sobrevela, literatura inglesa con el gran Giovanni Di Pietro, didáctica especial del idioma inglés con el gran Emilio López, que en paz descanse. Yo dije, adiós arquitectura. Y ahí empieza, ya yo era profesor de inglés en ese tiempo, en el instituto donde había estudiado, y nada, a partir de ahí empezó mi pasión. Pero me lleva a meterme más en el asunto una misión que una directora me encomendó en San Francisco de Macorís y en Nagua. La misión de impartir asignaturas especializadas. Eso me metió de lleno en las teorías, eh, toda la Sí, historia. porque realmente si tú eres responsable y te asignan materias especializadas, tú tienes que estudiar y prepararte para cada día ser mejor en esas materias especializadas. Claro que sí. Y en consecuencia, pues tú te potencializas y, Sí. te haces mucho más, un experticio más Sí. acabado. Sí, eso pasó conmigo. Luego vino la maestría y eso me fortaleció. Y yo digo que yo soy como dijo Joan Manuel Serrat una vez que le preguntaron sobre su profesión, y él dijo, yo soy un eterno debutante. Yo me considero un eterno debutante, me considero un eterno aprendiz de estas cosas. No, y es Máximo, precisamente, lo que hace dos cosas. Número uno, que hace que tú cada vez seas un poco mejor, Sí, ¿no verdad? Pero además lo que te da incentivo en la vida, claro que porque sí. si ya tú lo aprendiste todo y solamente tienes que repetir lo que aprendiste, tú realmente no estás creciendo tú como Eso. individuo,
tú estás haciendo crecer a los otros y hacerlo crecer parcialmente. Porque si tú sigues aprendiendo permanentemente, creces tú y haces crecer más a los demás. Claro que sí. Mire, en mi primer libro relacionado con la enseñanza que yo escribí, eso fue por el año 2001, un libro de metodología de la enseñanza, yo digo, la educación es un acto de convivencia humana. Y si no hay, no se da esa interacción maestro-alumno a lo humano, pues el mensaje no va a llegar. Entonces eso pasa. Entonces, por eso se dice que la educación es cualquier tipo de área del saber, es el motor del desarrollo de los pueblos. Entonces, usted y yo estamos metidos en... Máximo, yo nunca he hecho el servicio de ir a los centros regionales, a los recintos. Soy madre de familia bastante numerosa y entendí que tenía que priorizar mi familia. Pero ¿sientes tú que el hecho de ser profesor viajero, profesor que va a los centros regionales a impartir docencia, además de que te ha agotado, te ha quitado tiempo de tu familia, pero sientes tú que te ha hecho crecer, que realmente es una experiencia que te ha hecho ser mejor persona, que te ha hecho ser mejor profesional? Interesante pregunta. Recuerdo que en las clases de Giovanni Di Pietro analizamos un poema de Tennyson que se llama Ulises, donde la vida es comparada con un viaje. Un viaje. Viajar a los centros regionales ha sido una experiencia maravillosa. No solo por ir a trabajar, sino que yo soy una persona de naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza y todo el tiempo que tengo en la universidad lo tengo viajando. Y el trayecto me satisface tanto de ida como de vuelta. Es algo extraño. O sea, que aunque son paisajes que tú has visto cientos de veces, te siguen produciendo deleite el contemplarlos. No, sí, y no me cansa, no me cansa. También luego el ir de aquí, de Santo Domingo, a un pueblo del interior, a acompañar, a guiar, a orientar a esos estudiantes que muchas veces su problema para graduarse es completar las asignaturas especializadas y con tantas dificultades que se padecen en los centros regionales, porque para nadie es un secreto que capital es capital, no debería ser así, pero ellos tienen muchísimos problemas allí en los centros regionales y cuando encuentran a una persona que va a ayudarles, a guiarles, a orientarles, pues es como si vieran el cielo abierto. Señora, vamos a seguir hablando con Máximo Encarnación. Máximo es profesor de la UAS, es una persona que sirve sus conocimientos no solamente en la sede central, sino que, como nos explica, va hacia los centros a formar los profesionales que in situ, allí, lo cual es muy importante, señores, porque normalmente cuando un estudiante se traslada desde su pueblo hasta Santo Domingo a estudiar, comienza a desarrollar una vida económica aquí, unas relaciones que lo desarraiga de su entorno. Por lo tanto, el hecho de que existan estos centros es una garantía de que la migración hacia la capital se va a limitar, pero además que se van a desarrollar
esos lugares donde estos centros regionales están funcionando. Él nos va a seguir hablando de su experiencia académica y además de su experiencia que la ha plasmado en un libro para enseñar inglés. Bien, Máximo. Entonces, tú has dicho algo que yo nunca había pensado y es el hecho de que yo solamente había pensado en lo agotador que es salir de madrugada los viernes hacia un destino. Normalmente te juntan muchas horas de docencia, lo cual significa que tú llegas a las 9 de la mañana y posiblemente ahí mismo ya comienzas a impartir docencia 9 a 12, 12 a 2 o a 3, 3 a 6 y quizás hasta la noche, irte a acostar muerto de cansado para el día siguiente volver a dar clases hasta la tarde y en la tarde regresar para llegar a tu casa de noche muy agotado. Yo solamente había pensado, pero tú dices que independientemente de que tú tenías ese agotamiento físico, tenía una satisfacción de compartir con la naturaleza, de mirar los bellos paisajes que hay en el país, pero además de servir en un punto del país donde tú sientes que tú como profesional eras más necesario que en la sede central y en Santo Domingo. Sí, muy interesante. Esta profesión mía, yo digo que a mí me pagan por disfrutar. Cuando han pasado 2 meses y algo de vacaciones de verano, ya yo me siento inquieto por ir a compartir con mis estudiantes. Es que la experiencia de enseñanza y aprendizaje no tiene por qué ser agotadora, no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué causar malestar. Es que existen dinámicas, existen estrategias que se dan, sí, que se dan. Ahí estoy impartiendo una conferencia en Santiago y me fue bastante bien, ha sido un éxito este asunto. Pero yo les decía que compartir con los estudiantes, enseñar, es un disfrute. Para mí es una fiesta. Así es como yo veo este asunto. O sea que tú realmente no llegas agotadísimo. No. Siento el cansancio cuando me acuesto. Yo digo, wow, estoy cansado. Pero en el momento no. Es como una persona, perdone que... A mí me pasa lo mismo. Mientras estoy dando clases, no me percato hasta qué punto estoy haciendo mi esfuerzo. Pero inmediatamente termino mi función, mi cuerpo está resentido. Ah, usted me entiende. Y usted fue mi profesora de francés. Sí, entiende perfectamente. Y yo recuerdo el dinamismo de su docencia. Yo comparo esto como cuando hace un tiempo yo tuve un accidente en una motocicleta en que yo transitaba. Yo tomé mi motocicleta de nuevo y llegué a mi casa. Luego fuimos en la motocicleta al médico y cuando yo regresé a casa fue donde yo sentí el dolor. Lo mismo pasa con este asunto. Es un asunto de una sustancia que uno tiene en el cuerpo que se llama adrenalina. Yo siento una adrenalina especial cuando estoy en el aula con mis estudiantes, porque ahí se dan tantas cosas bonitas que uno no siente el cansancio, al menos es mi caso, y yo no puedo jubilarme. Y qué bueno que sea así, Máximo, porque eso determina que porque de la misma manera que tú te sientes cansado, en esa misma manera tú no puedes dar todo de ti, y tus estudiantes lo sienten. Eso. Y tus estudiantes lo sienten. Claro. Tus estudiantes se aburren porque tú estás cansado.
Pero si tú te sientes con esa energía, pues realmente esa misma energía tú proyectas a tus clases y se hacen mucho más amenas. Máximo, ¿en qué consiste realmente tu libro que te ha, bueno, pues hecho bastante famoso, vamos a decirlo así? Sí, ¿Qué es lo en qué consiste tu libro? sí, yo quiero empezar por la génesis del libro. A lo largo de mi carrera, como primero como aprendiz y luego como profesor, docente de esta área tan bonita que ya se hace técnico, licenciatura, maestría y doctorado en enseñanza de inglés como lengua extranjera o enseñanza de inglés como segunda lengua. O sea que es toda una área. Cuando yo me empecé como aprendiz y luego como educador, pues yo me doy cuenta que hay problemas con el aprendizaje del idioma. Recuerden que se habla de educación centrada en el estudiante, enseñanza centrada en el estudiante. Ya los entendidos, los tratadistas en el problema, en esto de enseñanza de lenguas, se han dado cuenta que hay que centrarse en el estudiante. Y yo me he centrado desde hace muchos años en el estudiante, a ver su problemática. Y me doy cuenta que lo que pasa es que hay una serie de mitos, falta convicción de que sí se puede. Lo primero es que hay que entender que tenemos o sea que, perdón, escúchame, tú dices que hay personas que en su mente dicen, mira, yo no lo voy a lograr, yo no voy a ser bueno en inglés. Realmente, si veo una película, yo realmente no lo entiendo todo. Si oigo una canción, y eso no lo voy a lograr nunca, porque aprender una lengua y el ser bilingüe en esa lengua, pero es necesario ser bilingüe, es necesario para que tú te sientas que tienes competencia comunicativa, que la gente ni se percate que tú eres extranjero, o realmente tú debes tratar de tener una pronunciación cada vez más parecida a un nativo, pero que sin que esto se convierta en una obsesión para ti. Es un punto súper interesante. Yo quiero remitirme a una experiencia que tuve allá en New Hampshire, en una experiencia de corte escritural por un mes en un verano. Allí nos encontramos con un grupo de pakistaníes, maestra, los hindúes, los árabes, se comunican en inglés. Sí. Yo conocí a un pakistaní que me dijo, I am a scientific person. Él se comunicó conmigo. El asunto de los acentos, el asunto de... muy fuerte, los asiáticos. Sí, sí. Pero lo que yo digo es que lo más importante es la comunicación entre culturas, entre personas, etcétera. No importa la lengua. Y si usted está comunicando, pues está bien. ¿Entiende? Entonces, eso de parecerse a un nativo, bueno, si hablamos de nativo, tenemos que hablar de acento. Claro, Entonces habría entonces que asumir un acento y es una limitante. Lo que hay es, eso exacto, sí, pronunciar bien. El hecho de que tú, por ejemplo, a mí me pasa con los canadienses francohablantes, Ya. ¿entiendes? O sea, inmediatamente yo oigo un canadiense francohablante, inclusive yo misma bromeo y hablo Sí. como canadiense francohablante, Sí, sí, sí. porque es como aquí hay gente que se ponen a imitar a los colombianos Sí. o a los chilenos Claro, o a claro. los mexicanos. Claro, claro que sí. Entonces, realmente no hay que tener ese acento, porque de tenerlo, tú realmente pasas a actuar y a ser otra persona, inclusive. Usted me entiende. Y poca gente entiende eso, sobre todo aquí en este país, que es la experiencia que nosotros estamos viviendo a diario. Otro mito que se tiene es que si usted no traduce,
pues no aprende. Y otra cosa, si usted no aprende gramática primero, las reglas, usted no aprende. Si no se mete en los libros de texto de entrada, pues tampoco aprende. Esos son de los mitos que nos bloquean para el aprendizaje. ¿Qué tú piensas de ese tema? Porque mucho se discute de que debería ser primero una exposición oral y luego de una gran exposición oral. ¿O piensas tú que concomitantemente se pueden hacer ambas cosas, que es lo que nosotros hacemos en la práctica? O sea, nosotros los exponemos al oral, pero gradualmente, ¿no? A medida, y luego pues vamos pues explicando un poco de la gramática, porque no son niños. La gente dice, no, porque son como los niños. Realmente, inmediatamente tú creces, tú te planteas, bueno, pero ¿cómo es que funciona esto? O sea, un niño quizás no lo piensa, pero una persona a medida que ya tiene cierta conciencia, pues sí lo piensa. ¿Cuál es tu parecer sobre enseñar? Bueno, no es solo mi parecer, es que ya los cientistas de la lingüística, la neurolingüística, ya han determinado que los niños aprenden mediante la interacción, mediante el juego, integrando todo esto a sus vidas. Los adultos también se ha determinado que aprenden de una manera holística, donde las 4 destrezas se integran. Y para muestra basta un botón. Yo imparto inglés elemental 1 en la Escuela de Idiomas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en una sola lección, maestra, mis estudiantes escuchan, hablan, leen y escriben, todo integrado, y les va bastante bien. Pero haciendo eso gradualmente en la medida en que son expuestos a una exposición, valga la redundancia, particular de o sea, de un acto de comunicación. Claro que sí. Es que las estrategias metodológicas mandan una serie de pasos que se deben dar. Primero, hay que entender que nosotros, los seres humanos, tenemos alrededor de 500,000 de años caminando por esta tierra. Y que escribiendo y leyendo podemos tener poco más de 3,000 años. O sea, que hablando tenemos una inmensidad de tiempo. Hemos hablado por más tiempo que lo que hemos escrito. También existen muchas culturas en el mundo que no tienen escritura, que su vida es todo oral. De hecho, la lengua creol, de que se formó con la formación de los pueblos caribeños, vamos a hablar del creol caribeño, no fue hasta hace pocos años que ciertos lingüistas dijeron, bueno señores, pero esto ha sido oral, porque ¿qué pasaba? Las personas que vivían en Haití pues se comunicaban en creol, pero los que tenían escolaridad, al momento que iban a escribir, pues escribían en francés. Entonces no habían creado un sistema de escritura que recogiera los sonidos de la lengua creol. Pero bueno, se pusieron de acuerdo y había un intento particular de las personas de hacerlo, pero no. De repente una serie de lingüistas se sentaron, no, vamos a dotar a la lengua creol de una escritura, y eso fue no hace más de 30 años. Eso, sí, es así. Entonces, ¿qué pasa? Los niños aprenden así, pero los adultos sí aprenden con las destrezas de manera integrada. Entonces,
Vamos a seguir hablando, señores, con Máximo Encarnación sobre su experiencia y de cómo él pues ha recogido en un libro esta experiencia y cómo nosotros como profesores de idioma o como aprendices del idioma podemos sacar partido a esta producción bibliográfica que él ha denominado el autoaprendizaje de inglés. Perfecto. Máximo, todo aprendizaje tiene un auto, me explico. Los estudiantes universitarios que entienden, que son mis alumnos, que entienden que porque Diana Contreras es la persona que le va a dar clase de francés, van a aprender francés, sin ellos no asumir que el aprender es su responsabilidad y que yo solamente puedo ser un vehículo que le puede hacer más agradable, menos agradable, más rápido, diferente su aprendizaje, pero que su aprendizaje básico es de ellos. Tú llamas el autoaprendizaje del inglés. ¿Cómo una persona, o sea, cómo tú lo vas guiando para que la persona entienda que su aprendizaje es su responsabilidad? Bueno, es como, maestra, es como si usted hubiese estado conmigo al momento de yo concebir el libro, porque hay gente que cree que autoaprendizaje se refiere solo a la autodidáctica, una persona encerrada en un cuarto sola aprendiendo. Bueno, usted es un especialista en el asunto, igual que yo, y por eso estamos hablando los mismos códigos. Como usted lo dice, el aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El maestro es un guía, un facilitador. En mi libro, El autoaprendizaje de inglés, yo tengo testimonios ahí de 4 personas. En la primera edición había 2 hombres, pero luego yo digo, bueno, vamos a equilibrar. Y resulta que esos 2 hombres coincidentemente aprendieron autodidácticamente por sí solos. Luego, sin haber ido a una escuela. O sea, ahora es mucho más posible, porque antes la gente tenía que coger unos libros. Yo recuerdo a mi amigo, ido a destiempo, Roberto Suero, que llegó a ser profesor fue de la mi UAS. profesor. Bueno, que él, cuando llegó a la UAS, sabía muchísimo inglés. Y lo había aprendido con un libro que se llamaba Marina Aguilú. ¿Entendido? Sí. Y tú te preguntabas cómo solo con un libro podía aprenderlo. Pero ahora, yo digo, Máximo, que tú tienes una infinidad, sin hablar de que tú puedes ver películas, que tú puedes ponerte a noticiero, en el idioma que te dé tu gana, ¿eh? Sí. Pakistaní, que tú quieras aprender, por decir. Urdu. Urdu. Urdu es el idioma de los pakistaníes. Bueno, urdu que tú quieras aprender, pues tú lo puedes aprender sencillamente buscando en YouTube, en lo que fuera, sí, una exposición a esta lengua. Entonces yo te pregunto, realmente ese autoaprendizaje, ¿cómo tú se lo estimulas a tus estudiantes? De que sigan solos, de que no se atengan solamente a la que tú enseñas. Primero yo quiero hablar de una experiencia fenomenal. Yo conocí a un primo cuando fui a trabajar a uno de los institutos más grandes, si no el más grande de este país. Allí me encontré con Johnny Encarnación, mi primo, en paz descanse. Lamentablemente el año antepasado, él murió, el año pasado. Y Johnny Encarnación aprendió inglés, casi nativo. Aprendió francés y alemán, solo. Yo recojo ese testimonio en mi libro. Tengo otra experiencia. Un profesor que usted conoce muy bien, Alexis Salgarro, aprendió en Barahona por correspondencia. Le enviaban unos materiales impresos y unos discos en vinilo
y él los revisaba en su casa. Cuando Enfield School, posiblemente. algo así, Enfield School, bueno, y cuando él vino a la universidad a estudiar idiomas, él tomó los exámenes de nivel y los pasó los 8. Yo pasé los primeros 5. Me quedé en el quinto porque saqué menos de 85. Sí. Y él los pasó los 8. Eso es una proeza. Hoy por hoy, Alexis Algarrobo, lo digo en mi libro, es profesor, catedrático universitario con experiencia tremenda y autor, escritor de libros en inglés y de libros en español. A mis estudiantes yo les hablo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y las tecnologías tradicionales, las no muy nuevas, que las utilicen a su favor y que sobre todo integren estos saberes a su vida diaria. Yo todavía lo hago. Bueno, Joe Biden le dice a los demócratas que el asunto de las vacunas no es un juego. Pero me parece que ayer lo vi en una entrevista que le hicieron expresar esa frase. Pues hoy yo veo que la resaltan. Pero ¿dónde yo vi resaltar esa expresión de Joe Biden? En televisión en inglés. Todos los días yo me expongo al idioma inglés mediante un noticiero, pero mis estudiantes pueden exponerse mediante canciones, mediante deportes, mediante cualquier tipo de programa donde ellos se expongan a la lengua. A nivel ya eso es a nivel auditivo, pero ¿qué pasa a nivel oral? Producción oral. Sí, producción oral. Ya eso es especializado. Yo me cuido porque la gente... Bueno, pero sí, producción oral, el hablar, el emitir sonidos con la boca, sonidos que tengan sentido, que envíen mensajes, exacto, por decirlo así. Que sean capaces de comunicarse. Comunicarse. Pues, ¿qué hacer aquí? Bueno, si usted aprendió en mi inglés elemental el primer día de clases que para saludar usted dice hello, pues ¿por qué no, en cuanto usted llega al aula, a sus compañeros, en vez de decirle hola, ¿por qué no decirle hello? ¿Por qué no decirle hello a sus familiares? Como lo hacía yo. En cuanto yo llegaba a mi casa, después de venir del instituto, pues yo les decía todo lo que me habían enseñado ese día en mis lecciones de inglés. En cuanto a la lectura, ¿qué hacer? Bueno, se puede empezar por los libros de texto que usted está estudiando ahí, con un diccionario al lado. Y luego, según el nivel, pues hay cuentos clásicos hasta de una sola página. Las fábulas de Esopo tienen hasta menos de media página, algunas de esas fábulas. Eso para la lectura. Y para la escritura, ¿por qué no hacer la agenda del día en inglés? La lista de compras. ¿Por qué no? No se me ha ocurrido lo de la lista de compras y es una manera, pues, tú de practicar definitivamente. O llevar un diario también. Eso es muy... O sea, si tú tienes una agenda, puedes llevar tu agenda en inglés o en la lengua que tú estás aprendiendo, que puede ser inglés, que puede ser francés, que puede ser alemán. Yo llevo mi agenda, desde hace muchos años, llevo mi agenda en inglés. Veo ese noticiero en inglés. Aquí en mi bulto, yo traje mi libro en inglés, que tiene una historia bastante interesante. Mi hermana es comunicadora
y se fue a vivir a España y dejó su bibliotequita en la casa y yo me encontré con ese libro que se llama en español El cerebro y la mente. Empecé a leerlo, pero como que decía, pero este libro como que no me está debe haber algún problema con este libro porque no lo estoy asimilando. Este libro me parece medio raro, el idioma español me parece raro. Y cuando lo busqué, encontré que era una traducción. Oh, espérate. ¿Qué dije? Bueno, anoté el nombre del libro en inglés, lo mandé a pedir por la red, me llegó y ahora me lo estoy disfrutando. Yo siempre estoy leyendo un libro en inglés. Eso también yo se lo recomiendo a mis estudiantes. O sea, tú a tus estudiantes los estimulas a que lean, a que escuchen, a que produzcan y sobre todo, porque te conozco, a que escriban. ¿Por qué tú has priorizado tanto la escritura? Maestra, yo a los entre 12 y 13 años yo escribí mi primer poema. Tuve un sueño, de esos sueños de niño, esos sueños de amor platónico, y en cuanto me levanté, escribí mi poema y se lo recitaba a todos mis tíos. De en adelante, cuando yo tenía 14 años, que fue cuando yo me convertí en lo que dice por ahí un buen estudiante. Yo no era buen estudiante de los 14 años hacia atrás. Comencé a sentir un poquito de vergüenza por cosas que pasaban y yo decidí dedicar tiempo a los estudios y ahí dicen que yo soy buen estudiante. Pero yo no creo que sea ningún genio, ni mucho menos, sino que soy una persona que se dedica. Yo me dediqué y yo pasaba por genio en mis clases. Yo era uno de los mejores, pero ellos no sabían que yo me metía a la biblioteca todas las tardes, la tarde entera, y hasta me adelantaba a los demás. Y así no pasaba vergüenza, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Me metía, conocía a Pablo Neruda, conocía a Calderón de la Barca, conocía a todos esos autores. Y yo me dio ese gusanito, como se dice, ahí en la barriga, y me dio por escribir. Yo siempre he escrito. De la misma manera que a ti te produce un gran placer contemplar el espectáculo de la naturaleza cuando te trasladas a un sitio, de esa misma manera tú sientes un gran placer a lo que está en tu cabeza, lo que te pasa por la mente, expresarlo mediante los textos escritos. Tengo una experiencia. Eh, Quiero decir que hay un poemario mío que va a salir el año que viene. Ya está listo, hay algunas cositas que hay que hacer. Está en la editora ya y va a salir el año que viene. Pero les voy a contar sobre el halcón peregrino. Yo iba en un autobús hacia San Francisco de Macorís. En ese tiempo llegó al país un ave migratoria, un halcón, que era monitoreado por una sociedad científica canadiense, y él se ponía siempre en una antena de radio en el centro de San Francisco de Macorís. Yo vi al halcón peregrino, yo lo vi, y luego querían matarlo porque él se comía las palomas del Parque Duarte. Y todas esas cosas produjeron en mí como una inquietud y comencé a pensar, oye, pero este halcón, ¿qué pasa? Y yo comencé a sentirme como el halcón. Entonces empecé a hacer lo que me dijo Alex Ferreras, una personificación del halcón. Y escribí un poema que se llama Halcón Peregrino, que aparecerá en mi próximo libro. ¿Y el halcón peregrino sigue viniendo a República Dominicana o ya no tiene, No. O desgraciadamente los habitantes le mataron? No, el halcón, el halcón llegó a Canadá. Felizmente él se perdió en el camino un par de veces,
pero luego Tuvo su viaje de retorno feliz. Feliz. Un amigo mío me dijo, mira, mataron al halcón. ¿Cómo va a ser? Mire, todavía me da cosa. Yo dije, ¿cómo va a ser? Y yo investigué, me metí en la red, investigué que el halcón había llegado. Luego yo me imaginé que el halcón conoció aquí a un guaraguao y se hicieron amigos en la cordillera central. ¿Está aquí? Espere, maestra. Y el guaraguao le escribe una carta al halcón peregrino, su amigo. ¿Y el guaraguao eres tú? Se llama Carta a Lightning. Eso no lo he publicado, pero lo tengo por ahí. Entonces el halcón llegó y felizmente y todo eso. Bueno, pero la escritura es sumamente importante. Se dice que la escritura en cualquier lengua es la competencia como sí, porque lo que tú vas a escribir es algo que tú has reflexionado, que tú has pensado y que inclusive tú le has dado hasta voz posiblemente. Sí. O sea que Sí. tú estás practicando no solamente el escrito, sino que estás practicando todas las destrezas concomitantemente para plasmarla en un escrito. Sí. Señores, el tiempo pues es nuestro enemigo. Conversar con Máximo Encarnación es un gran placer, pero creo que pudimos compartir con él primero su gran experiencia de profesor y además su experiencia en una producción, libros que usted puede adquirir a través de Amazon, ¿no? Sí. De Amazon. Amazon, tanto en físico como en digital. También está en físico en la librería Solano, en la librería de la Universidad UNAPEC y está también en la librería de la editora Amigo del Hogar. Perfecto, señores. Se llama Técnicas. El autoaprendizaje de inglés. Autoaprendizaje de inglés.